Padre, te damos las gracias en esta oportunidad que nos das de reunirnos una vez más. Gracias por este tiempo que hemos dispuesto de mente y de corazón para congregarnos, para reunirnos. Gracias por tu buen espíritu que vive en cada uno de nosotros, que nos enseña, que nos explica, que nos ayuda a crecer todos los días en el conocimiento precisamente de Cristo y también en el conocimiento de Dios. Gracias por cada persona que ya ha respondido al llamado. Gracias por quienes en algún momento escucharán o mirarán el video. Permítenos, oh Dios, que las palabras que hablemos hoy sean palabras que traigan a cada persona esa respuesta, esa ayuda que les permita tanto a estos hijos tuyos como a mí reinar todos los días en vida sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier situación que tengamos. Quiero darte las gracias por cada uno de quienes ya se conectaron hoy. Orar que les continúes bendiciendo, les continúes ayudando en todas las cosas. Y que para cada uno, desde los más jóvenes hasta los más adultos, podamos encontrar en tu palabra, en la comunión espiritual, en el acercamiento a ti, podamos encontrar esa plenitud que necesita el alma y podamos sentirnos satisfechos y podamos también encontrar las respuestas a las oraciones, a las preguntas y esa ayuda para la vida diaria. Gracias por las buenas promesas que tu palabra nos ha regalado. Gracias, Señor, por esa manifestación tuya en nuestra vida, en el día a día. Gracias. Hoy te queremos bendecir, queremos alabar tu buen nombre y encomendar de una vez esta semana en tus manos, esta semana que comenzamos hoy con este primer día de la semana festivo. Queremos comenzar esta semana dejando todos nuestros asuntos en tus manos, lo concerniente a la parte laboral, al trabajo, lo concerniente al hogar, al estudio, lo concerniente a cualquier responsabilidad de orden material, los alimentos, todo lo que esta semana tengamos por delante, lo queremos dejar delante de ti en gratitud. Queremos decirte muchísimas gracias, muchas gracias, Señor. Y gracias porque así como nos has ayudado hasta el momento, sé que nos ayudarás también en los días que vendrán, en los meses que vendrán. Nos encomendamos a ti, al Espíritu Santo, a la palabra de Dios y te damos muchísimas, pero muchísimas gracias. Bendice a cada familia, a cada persona que está allí con su esposo, su esposa o con sus hijos y permite que todos, tanto los que están acompañados como los que están en este momento solos, todos podamos ser edificados con tu palabra. Señor, mira las peticiones, las oraciones que se han levantado delante de ti, los requerimientos que puedan tener tus hijos y las condiciones de vida. Sabemos que para ti todas las cosas son posibles. También sabemos que muchas veces has escuchado todas nuestras oraciones. Quizás no todas hemos tenido la respuesta que hemos pedido, pero sí sabemos que nos has escuchado y sabemos también que muchas de esas peticiones hemos visto la respuesta tuya. Así que te damos muchas gracias hoy en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a ir a un texto que está en el Nuevo Testamento, por favor, y de allí vamos a hablar, a expandirnos un poquitico el día de hoy. Pero el primer texto es Filipenses, capítulo 4, versículo 8, por favor, para que lo busquen allí en sus Biblias. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Bueno, ahí quiero, mientras que ustedes buscan el texto y se centran en el texto que ya anteriormente nosotros ya lo hemos hablado y hoy vamos a ampliarlo un poco más. Quiero remontarme a una historia de el Antiguo Testamento. Es la historia, la Biblia nos narra la historia de la primera ciudad que conquistaron
los israelitas, una vez que estaban saliendo del desierto y que entraban a lo que se llamó la tierra prometida. Recordemos que la primera ciudad que ellos conquistaron, ya que de eso se trataba precisamente la promesa, no que Dios les daría la tierra libre de enemigos, sino que ellos tenían que tomar la tierra, tomar las ciudades, con la palabra de Dios que ya les había asegurado ellos, la palabra de Dios que ya les había asegurado de que ellos obtendrían la victoria. En esas batallas, pues como es lógico, una batalla o un conflicto, pues habían bajas, habían pérdidas, pero al final, el resultado de todas maneras, después del conflicto, era que Dios les había dicho que Él les iba a entregar esa tierra. Pero la primera ciudad que ellos conquistaron, pues no tuvieron que pelear ellos realmente, sino que el que tomó la ciudad fue Dios. De ahí que también Dios exigió que todo el botín de esa primera ciudad, todo lo que ellos recogieran, las cosas de valor y todo, pues ninguno se podía quedar con nada. Tenían que entregarlo. Y ya luego las otras ciudades, pues ellos podían conservar parte del botín. Esa primera ciudad se llamó Jericó. Hay algo muy interesante con Jericó y es que cuando ellos van a tomar la ciudad, Dios les da una orden. Dios les dice a ellos, van a rodear la ciudad y le van a dar una vuelta por día a la ciudad. Entonces ellos todo lo que hacían todos los días era que iban y todo el campamento, todo este pueblo le daba una vuelta. Esta ciudad tenía unas murallas a su alrededor. Entonces ellos iban todos los días, caminaban, no sé cuántas horas realmente durante el día caminaban, pero se dice que tenía unos 120.000 habitantes. Entonces, digamos que se podían demorar, qué sé yo, unas 3, 4, 5 horas, dado que habían adultos, habían niños, pero el hecho de que ellos rodeaban la ciudad todos los días. Pero el séptimo día, Dios les dijo que debían ese día específicamente darle 7 vueltas. Es decir, que se tomarían un buen tiempo para hacer cada una de estas vueltas a la ciudad. ¿Qué pensarían los habitantes de Jericó? ¿Qué pensarían cuando vieron que este pueblo les dio una vuelta un día? De pronto ni le prestaron mucha atención, aunque ellos habían escuchado todas las cosas que en el desierto y a otros pueblos antes de cruzar el Jordán les había pasado muchas cosas terribles a causa de este pueblo, porque el Dios de este pueblo peleaba por ellos. Entonces, los que se le enfrentaban generalmente eran destruidos. Habían manifestaciones extrañas porque había una nube que los cubría en la noche, que se encendía como un gran reflector, una gran lámpara arriba en el firmamento o en el cielo. De día siempre tenían una nube sobre ellos que les daba sombra. Los lugares donde había agua que estaba en mal estado, cuando ellos llegaban, a través de diferentes actos que ellos hacían, el agua se endulzaba. Entonces, habían rumores de este pueblo. Sin embargo, pues ellos nunca se habían enfrentado directamente. Ahora este pueblo viene y los rodea. Una vez, el primer día, luego el segundo día otra vuelta, luego el tercer día otra vuelta. ¿Qué pensarían estos habitantes de Jericó? ¿Qué había en sus mentes, no? Porque ellos desde el principio ya estaban atemorizados con este pueblo. Recordemos que dentro del pueblo, en el muro de la ciudad, había una mujer de nombre Raaf, que unos meses antes, un tiempo antes, había recibido a 12 hombres espías enviados por los israelitas a Jericó para conocer el país,
para conocer la ciudad, para conocer el territorio. Y cuando estos espías estuvieron allí, pues como que fueron descubiertos. El hecho es de que ellos se refugiaron en la casa de Rahab y ella los guardó dentro de su lugar para que no les hicieran daño y pudieran escapar con vida. Ella conocía parte entonces de la historia de este pueblo y además que tuvo algún diálogo con ellos durante el tiempo que estuvieron allí. Y ellos salieron de allí y tuvieron en cuenta y recordaron siempre pues a Rahab y la gratitud, al punto que le dijeron que cuando tomaran la ciudad la iban a respetar a ella, a su familia, no los iban a matar, pero que el resto pues iban a sufrir las consecuencias de lo que es una invasión. ¿Qué había en la mente de estas personas? Una vuelta, el segundo día otra vuelta, el tercer día otra vuelta. ¿Se pueden ustedes imaginar eso a nivel mental, encerrados, con un pueblo que es el Dios de ese pueblo pelea por ellos, destruye reyes, les seca los ríos, les abre camino en el mar, les envía comida del cielo y comienzan ellos a rodearlo? O sea, ¿qué estaba pasando en la mente de estas personas? Es muy probable que ellos tuvieran temor y es muy probable que en sus mentes, a pesar de que la orden de Dios fue que al séptimo día le dieran 7 vueltas a la ciudad. Recordemos que después de que le dieron las 7 vueltas a Jericó, las murallas de Jericó cayeron, pero al caer, algo extraordinario que ocurrió allí es que las murallas no cayeron hacia afuera porque el escombro y le harían daño al mismo pueblo de Israel que estaba afuera para que pudieran entrar. Tampoco dice que cayeron hacia adentro, sino que de una forma extraordinaria lo que pasó es que las murallas se desplomaron sobre sí mismas. Es como si se hubieran metido en la tierra, se hubieran hundido en la tierra, bajaron el escombro, el polvo, el ruido, y aunque fue ese séptimo día, séptimo, octavo día, porque pues mientras quedaban todas las vueltas pasaron una buena cantidad de horas, aunque fue en esa séptima ocasión en que ellos se presentaron, que las murallas cayeron y ellos pudieron entrar y conquistar Jericó, como ya lo hemos dicho anteriormente, eh, en ese momento ellos preservaron la vida de Rahab y de su familia. Aún así, lo que podemos nosotros saber desde ahora es que los habitantes de Jericó no fueron destruidos ese día. Ese día fueron invadidos. Ese día las murallas de Jericó, la piedra, el pegamento, todo eso cayó ese día. Pero realmente en sus mentes, en sus corazones, desde que ellos vieron llegar a este pueblo, ellos ya habían sido derrotados, ya habían sido destruidos en sus mentes. Es que mire esto tan interesante, la estrategia de Dios y la estrategia de Josué, porque cuando comienzan a dar la ronda a la ciudad el primer día, Josué les dice a todos los habitantes, vamos a dar la vuelta a la ciudad, pero no va a haber voces, no van a haber gritos, vamos a hacerlo en total silencio. ¿Te puede imaginar ese escenario? Pueblos enseñados a la guerra, pueblos enseñados a pelear, pueblos enseñados a enfrentarse. Generalmente en todas las guerras siempre uno escucha cuando las personas salen a pelear o salen con su espada en alto o con su lanza. Uno siempre escucha esa expresión de ¡ah! Y gritan y hacen ruido porque el ruido intimida al oponente. Pero qué interesante que en esta ocasión él les dice, vamos a hacer lo que Dios dijo, vamos a rodear la ciudad una vez por día. Sin embargo, nadie va a decir nada. Ustedes pueden imaginar lo que pensaban los habitantes de Jericó. Esta gente es extraña, o sea, el temor los invadió, los venció desde el primer día. Es que no solamente llegó un pueblo que su Dios pelea por ellos, sino que aparte de eso nos rodean y no dicen nada.
no hacen algarabía. El segundo día lo mismo, nos rodean y no dicen nada. Tercer día, cuarto día. Josué les había dicho que cuando él les diera la señal, todo el pueblo tenía que gritar. Todo el pueblo tenía que gritar. Así que están en silencio. ¿Qué pasó en la mente y en el corazón de esta gente dentro de Jericó? ¿Qué fue el trabajo que Dios hizo con ellos? Porque si uno mira la historia, ellos realmente, aunque al séptimo día se cayeron las murallas, las de su corazón, las de ellos, las de su pensamiento, desde el primer día estaban derrotados. ¿Qué vamos a hacer frente a este pueblo cuyo Dios pelea por ellos? Estamos perdidos. Entonces estaban encerrados, esperando en qué momento los iban a atacar. Y durante 7 días ellos no hicieron absolutamente nada. También, ¿qué pasó con el corazón y con la mente de los propios israelitas, de estos hebreos que estaban allí? Recordemos que eran personas de la segunda generación, es decir, personas que cuando salieron de Egipto tenían menos de 20 años de edad. Y los que habían nacido en el desierto, como estuvieron 40 años en el desierto, eran personas que no superaban entonces los 60 años, 60 y tantos años, los más viejos. Y los más jóvenes, pues eran personas que no superaban entonces los 40 años. Los únicos dos viejos que habían allí, por así decirlo, eran Josué y Caleb, que ellos habían logrado pasar a la tierra prometida, porque incluso el propio Moisés no había podido entrar tampoco a la tierra prometida. Ellos traían la información que los mayores de 20 años que murieron en el desierto, en esos 40 años, los más adultos, les habían transmitido. Recordemos que durante la experiencia en el desierto hubo varios escenarios donde ellos se quejaban, donde ellos hablaban de Egipto, donde hablaban, a pesar de haber sido esclavos durante 430 años, hablaban de las virtudes de Egipto, de la comida de Egipto, de los lugares de reposo de Egipto. Bueno, todo lo que ellos tenían en su corazón, y parte de eso lo transmitieron también a las nuevas generaciones. Así que como eran descendientes de esclavos que nacieron en el desierto, que no conocían sino el desierto, Josué les dice, no vamos a hablar, no vamos a decir nada. De alguna manera Josué eh, les ayudó a todo el pueblo para que no expresaran sus pensamientos, porque recordemos que cuando vienen los 12 espías, entre los cuales está Josué y Caleb, habían 10 más, esos 10 espías, los otros 10 espías de los 12, cuando ellos regresaban al pueblo, las noticias que llevaron fueron noticias que bajaron el ánimo del pueblo, bajaron el ánimo de todos los que los escucharon, porque ellos decían, los moradores de la tierra son gigantes, los moradores de la tierra son como langostas, se devoran a todo mundo, se comen a todo mundo. Nosotros no vamos a poder contra ellos porque a nuestro parecer, o sea, mente, corazón, a nuestro parecer, éramos como pequeñas langosticas frente a ellos, éramos como pequeñas criaturas frente a esos gigantes, no vamos a poder con ellos. Esa tierra se come a la gente, es una tierra de fieras, de animales, una tierra difícil de conquistar. Entonces ellos, como es lógico, ellos desanimaron a todo el pueblo. Solamente Josué y Caleb se pusieron en la línea correcta y dijeron, nosotros tomaremos esa tierra porque Dios nos dio esa tierra, la vamos a tomar. Así que Josué y Caleb, conociendo el efecto de las palabras de los 10 espías, de los 10 mensajeros que habían sido enviados para reconocer la tierra, el efecto que tuvieron sobre la multitud del pueblo, cuando les pide que rodeen Jericó, les dice, nadie va a decir nada, nadie va a hablar nada. ¿De qué se estaba cuidando Josué allí? De que no hubiera desánimo entre el pueblo, de que no comentara el uno con su compañero, qué muralla tan alta,
Recordemos que las murallas, aparte de ser altas, dentro de la muralla, en la parte superior, podían cabalgar 4 jinetes alrededor. Entonces, más o menos ustedes saben que estamos hablando de unos 4 o 5 metros de anchas o de gruesas y rodeaban la ciudad. Entonces, Josué lo que hizo fue que se cuidó y cuidó al pueblo de que las confesiones nacidas de su mente, de su corazón, los pensamientos, esta gente está muy bien guardada, esta gente lleva siglos dentro de esa ciudad, estas murallas son muy altas, estas murallas son muy anchas, ¿cómo las vamos a trepar? ¿Cómo las vamos a traspasar? ¿Cómo vamos a penetrar la ciudad? Va a ser imposible, nos van a lanzar brea caliente, nos van a matar con sus lanzas, con sus flechas, rocas. Es decir, todo ese proceso, por así decirlo, mental, Josué fue muy sabio al decirles, nadie va a decir nada. Nadie va a decir nada. Vamos a rodear la ciudad en silencio. Entonces estaba trabajando Dios con los que estaban dentro de la ciudad, dentro de las murallas, para que ellos en sus corazones se sintieran afligidos, angustiados, preocupados, pues estaban siendo rodeados por un pueblo cuyo Dios peleaba por ellos y fuera de eso no decían nada. Usted puede imaginar, o sea, usted puede trasladarse mentalmente a ese sitio, rodeando toda la ciudad y en silencio. Pero esta gente, ¿qué? No cantan, no gritan, no hablan, están en total silencio, como un ritual, rodean la ciudad un día, rodean la ciudad 2 días. Y es que algo interesante que se dice por ahí es que si uno no tiene nada bueno que decir, es mejor no decir nada. Hay dicho de nuestra tierra que yo creo que todos los conocemos, lo hemos escuchado alguna vez que si uno no puede decir algo bueno, que salga del corazón algo que sea bueno, pues es mejor no decir nada, absolutamente. Ellos, Josué se cuidó de que no hablaran mal, de que no crearan una mala atmósfera, de que no hicieran una mala confesión, de que no hubiera desánimo entre el pueblo. Eso sí les dijo, cuando yo les diga, van a gritar. Entonces imagina entonces el escenario de 7 días rodeando una ciudad y el último día, un día completo, o día y medio, o 2 días, esta gente dándole vueltas, sin decir nada, y en un momento determinado, Josué les dice, griten, y después de 7 días, de 7 vueltas, y de un día o dos dándole vueltas a la ciudad de un momento a otro, esa gente comienza a gritar. O sea, el terror invadió los que estaban adentro, y las murallas cayeron. Y cuando ellos entraron, pudieron conquistar la ciudad. Es que desde el primer día ya estaba Dios trabajando con ellos y los había destruido. Y ese 7.º día, con esas vueltas, los dejó totalmente derribados. Así como quedaron las murallas, que se derrumbaron, así quedaron los que estaban adentro, totalmente derrumbados. Y entonces la victoria fue de Dios. Y ellos pudieron conquistar la ciudad y salvar a Rahab. Pero también el pueblo no se desalentó ni se desanimó porque ellos no hablaron lo que no debían hablar. Y es una lección muy importante para nosotros. Todos los días nuestros sentidos son excitados o provocados por las circunstancias, por las situaciones, los diálogos en el trabajo, lo que escuchamos, los diálogos con amigos, los diálogos con familiares, lo que vemos en la televisión, en las noticias, en las redes sociales, lo que escuchamos en los medios de transporte, lo que escuchamos de los compañeros. Somos provocados a entrar en una forma de pensamiento, de temor, de angustia, de preocupación, de escasez, de conspiración, de que esto va mal, de que vamos de mal en peor, de que ya viene el fin, la destrucción, que ya vienen otras pandemias, que todo lo que uno pudiese llegar a imaginar que causa temor en la persona, que interiormente lo debilita, le baja las defensas, por así decirlo, los cambios que se dan en todas partes, el temor, la expectativa de las personas frente a profecías, porque recordemos que todas las profecías no solamente en la iglesia, usted mira las redes y que este señor dijo una cosa, que aquel otro predijo una cosa, que el cumplimiento de esto, entonces comienza todo ese proceso
y somos provocados a nivel de los pensamientos, de los sentimientos, las emociones, somos provocados a hablar. ¿Hablar qué? Conforme a lo que estamos viendo, hablar conforme a lo que estamos escuchando, hablar conforme al diagnóstico. Es muy difícil para una persona en su humana naturaleza mirar una circunstancia y hablar otra, porque la propia naturaleza, su propia mente natural, que no es mala, porque Dios se la dio a una mente humana, le va a decir, pero ¿cómo usted va a decir eso? Si es que no está viendo, no está viendo la realidad. Entonces, en ese proceso, nosotros podemos aprender mucho de Josué como líder espiritual frente al pueblo. Y él les dice, no vamos a hablar. O sea, vamos a hacer lo que Dios dijo, pero no vamos a hablar, sino hasta que sea el momento vamos a gritar y vamos a decir, por el Señor y por Josué. Y entonces las murallas se cayeron. Y hay ocasiones en que nosotros también deberíamos de tomar el mismo consejo bíblico y no hablar, sino vamos a hablar conforme a la sana doctrina. No hablar, sino vamos a hablar conforme a la palabra. Porque nosotros ya sabemos, por la enseñanza bíblica, y también lo sabemos por todo lo demás que mueve el sistema, porque pues hay muchos coaches y no son pastores, no son religiosos, hay muchos psicólogos, hay muchos mentores, hay algunos muy buenos influencers, hay pastores, hay sacerdotes, hay personas que tienen que ver con el cerebro, gente científica, que nos dicen que los pensamientos son vibraciones de energía y que cuando se hablan están creando. O sea, eso lo dice la Biblia, pero pues a veces uno a la enseñanza bíblica le resta como cierta importancia porque uno dice, bueno, es la iglesia, ¿no? A uno le tienen que decir cosas bonitas, cosas buenas y que crea. Pero el mismo sistema te dice, oye, lo que dices lo recibes, lo que dices lo manifiestas, lo que dices lo atraes, lo que dices lo creas. Entonces, frente a una realidad esa, la verdad es que algo bueno que pueden hacer ustedes los hijos de Dios y que puedo hacer yo, que somos gente entendida, es que si frente a una circunstancia, lo único que vamos a poder nosotros expresar es mal para nosotros mismos, es una mala confesión, que no va a aportar ni va a servir para nada, sino que antes va a desanimar no solo el corazón de nosotros, sino el corazón de los que están con nosotros, el esposo, la esposa, los hijos, los familiares, los amigos, va a traer desánimo y no es necesario ni obligatorio tener que hablar del asunto, y no que uno dice, no, pues que quiero hablar de esto. Si no va a operar para bien, podríamos hacer el acto de rodear la situación en silencio, confiando en el Señor. Hay que hacer un paréntesis ahí para decir que hay situaciones y circunstancias de las que hay que hablar, ¿cierto? No se trata de pues que, no, yo estoy en la gracia o estoy en el Señor y no puedo hablar nada negativo, ¿no? La vida tiene arriba y abajo, la vida tiene día y noche, positivo y negativo. Hay que hablar de muchas cosas y a veces hay que hablar de cosas que se puedan considerar negativas, ¿sí? Si una persona va al médico, pues es lógico que le van a hablar de una enfermedad, pues claro, es decir, ¿qué siente? Pues es que el médico no tiene una bola de cristal para qué será lo que tiene este señor que no puede hablar. No, es que yo no puedo decir nada negativo. No, pues siento esto, siento lo otro, ¿cierto? Una situación, una pérdida. ¿Por qué llora? No, pues es que sí, me robaron, me estafaron, me hicieron daño. O sea, el evangelio no está diseñado para, discúlpeme la expresión, para gente estúpida. El evangelio no está diseñado para gente que le falten neuronas. No, somos gente sabia, entendida. Sabemos ubicar lo espiritual para lo espiritual y lo natural para lo natural. A veces la gente piensa que no, los que se meten al evangelio, los que están con el evangelio, son gente que, ay, qué pesada, son bobitos. No, bobitos. Gente que tiene sabiduría espiritual, entendimiento espiritual. Pero en el común, en el día a día, cuando no es necesario hablar lo que no es, entonces, por favor, sigamos el consejo bíblico. Hablemos correctamente, hablemos sabiamente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, creamos. Entonces, a veces incluso de las mismas condiciones que se prestan o que se generan, a veces ni siquiera uno tiene que
hablar nada, sino que debe adorar al Señor únicamente. Adorar al Señor. Ellos caminaban alrededor de la muralla. Caminaban alrededor de la muralla. La rodeaban, la rodeaban. Adore al Señor. Y si lo único que puede salir de usted es un grito, saque un grito de victoria, de júbilo, y alabe al Señor. Y deje que el poder de Dios obre a su favor. ¿Por qué les conté esta historia y les estoy diciendo todo esto para leer Filipenses 4:8? Porque nosotros somos provocados todo el tiempo a hablar como no conviene, a ser reactivos a las condiciones. Y por ejemplo, la carta a los Hebreos capítulo 11 nos dice que Moisés se sostuvo. ¿Y cómo se sostuvo Moisés? Como viendo al invisible. A veces hay que quitar un poco la mirada de las cosas naturales y mirar un poco más lo espiritual, porque es que lo natural de todas maneras cambia, o sea, no es constante, no es permanente. Lo espiritual sí es permanente. Entonces hay que pensar correctamente, sentir correctamente, hablar correctamente, actuar correctamente para atraer lo que uno quiere sobre su vida. Si en tu casa te preguntan cómo te fue del médico, si esos son tus familiares, no puedes decirle simplemente, no quiero hablar, no quiero decir, no, puedes decirle, el médico dijo que tengo esto, el médico dijo que tengo aquello, el médico me mandó esto, pero que cuando usted recibe el diagnóstico, cuando usted le informan sobre la enfermedad, si es algo que es preocupante para usted, usted primero, ante todo, haga su propia confesión. Usted primero haga su propia confesión de la palabra. Cuando usted recibe el resultado y antes de cualquier otra confesión o expresión, diríjase primero al Señor, diciéndole, Señor, yo sé, si es a nivel, por ejemplo, de la salud, yo sé que tu palabra dice que tú has creado para mí y has enviado para mí salud, sanidad y medicina. Yo lo creo. Yo lo confieso sobre mi cuerpo, lo confieso sobre mi carne, lo confieso sobre toda mi corporalidad. Tú has enviado salud, sanidad y medicina para mi vida. Por tus llagas yo he sido sano. Por la sangre de Jesús yo he sido sanado de toda enfermedad. Yo lo creo y lo recibo en mi corazón. Yo lo declaro con mi boca. Yo lo creo con mi mente. Confieso la buena palabra de Dios. Y después de eso, bueno, si tu esposo, tu esposa, tus hijos te preguntan cómo estás, diles en una emoción más tranquila. Los resultados dijeron esto, los resultados dijeron aquello, el médico me recomienda esto, el médico dice aquello, voy a hacer esto, o voy a buscar otra persona que me dé otra opinión sobre lo que estoy experimentando o sintiendo. Pero en su corazón, su primera exclamación no debe ser envuelta en angustia, desesperante, en algo que lo acabe de destruir, como si Dios no existiera, como si no hubiera una palabra para usted y como si Dios no pudiese hacer a favor de usted cualquier cosa. Entonces, primero hay que comenzar la buena palabra. Y después de que se le comunica a la gente que hay que comunicarle lo que uno tiene, porque pues es natural, si tiene esposo, si tiene hijos, si tiene hermanos, si tiene padres, ¿qué debe hacer? A partir de ahí, no siga confesando la enfermedad, confiese la salud, confiese la sanidad. Soy sano, me siento bien, estoy estupendamente, vivo maravillosamente. O sea, siempre declare la buena palabra todo el tiempo. Confiese la buena palabra todo el tiempo. Por sus llagas he sido sanado. Dios no miente. Los seres humanos llevamos 6.000 años o algo más. Antes de eso, la historia pues registra otros eventos, ya que el planeta tiene millones de años. Los reyes han subido, los reyes han pasado, se han levantado personas que han dominado el mundo y han muerto, dictadores, gobiernos, imperios, han llegado mortandad, ha llegado peste, ha venido pandemia, bueno, todo viene y todo pasa. ¿Sabe qué permanece para siempre? La palabra de Dios. Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Y es esa palabra que permanece para siempre, esa palabra la que nos debe sostener y la que debemos confesar cada día de nuestras vidas. Todos los días de nuestra vida debemos confesar la buena palabra de Dios, amados hermanos. Hablemos conforme a las palabras de Dios. Mire, voy a darles un ejemplo de esto para que leamos el texto. Vinieron unos amigos que había enviado Marta y había enviado María. Enviaron unos amigos a Jesús.
vayan a tal lugar que sabemos que Jesús está en esa región. Ustedes saben que no había teléfono, no había telégrafo, no había celular. Entonces, a pie o a caballo o en barco, llegaron allá. 2, 3 días después llegaron. Jesús, que le envían a decir que Lázaro estaba enfermo y que, bueno, que Lázaro se murió y pues que quieren que usted sepa, ¿no? Usted es amigo de la familia, ¿no? Recuerden que allá en Betania era como una pequeña villa donde Jesús iba con sus discípulos a sus vacaciones, a su descanso. Él iba a sus vacaciones allí y descansaba con ellos, compartía con ellos. Entonces Jesús sabe lo que le acaban de decir. Claro, Lázaro se murió. Sin embargo, cuando los discípulos se acercan y le dicen, ¿quién era esa gente? ¿Qué fue lo que te dijeron? ¿De dónde vienen? O de pronto los conocían porque como ellos iban y ya han conocido, de pronto, venga, esta gente viene allá de Betania, ¿qué le dijeron? ¿Qué pasó con donde Marta? ¿Qué pasó donde María? ¿Qué pasó con Lázaro? Y Jesús les dice, no, vinieron a informarme que Lázaro está dormido. No sé si Jesús les dijo que Lázaro está enfermo, pero que está reposando, que está descansando, que está dormido, ¿no? Cuando ya insistieron en preguntarle o tocaron atrás el tema, entonces ya él sí les dijo abiertamente, Lázaro está muerto. Pero la primera confesión de Jesús, lo que él trajo en su mente, en su corazón, sabiendo lo que él iba a hacer, fue que Lázaro estaba durmiendo. Por eso, unos días después, él regresa de esa gira, va a Betania, encuentra a Marta, encuentra a María, va a la tumba, hace quitar la piedra y lo despierta. Lo llamó como cuando uno llama a alguien que está dormido y le dijo, Lázaro, ven, levántese, venga acá afuera. Y entonces el que estaba muerto resucitó. Le ayudaron seguramente a quitarle los lienzos porque por costumbre ellos los envolvían en unos lienzos y todas estas cuestiones, pero resucitó. Entonces, la primera confesión nuestra debe ser conforme a nuestra fe, no conforme a las circunstancias. Que se anuncian crisis, que se anuncian muerte, que se anuncian escasez, que se anuncian nuevas pandemias, que se anuncian invasiones extraterrestres, o sea, no importa lo que anuncien, lo que venga, la primera confesión nuestra debe ser conforme a la palabra, conforme a la fe verdadera, conforme a lo que creemos en el corazón. Porque recuerde que la Biblia le enseña claramente, creí, por lo tanto también hablé. ¿Y qué fue lo que hablé? Lo que creí en mi mente, lo que creí en mi corazón, fue lo que confesé, fue lo que hablé. Y eso hizo Jesús. Por eso ya ellos gritaron. ¿Se imaginan ustedes todo un pueblo completo gritando? Y en el mismo acto de estar gritando, se caen esas murallas que sería como ver hoy en día caer un edificio, pero un estruendo, un ruido, el polvo, ellas van cayendo, la gente dentro de la ciudad está paralizada por el miedo porque ellos mentalmente ya estaban derrotados desde el primer día y ellos, los de afuera, ahora ven que se están cayendo. Entonces, en la medida que gritan hay euforia y en la medida que hay euforia ven que se caen las murallas y entonces en la medida que se caen las murallas gritan más. Esa gente de adentro estaban paralizados totalmente. Las murallas se caen, esta gente está gritando como locos. Estaban derrotados. Hay que hacer buenas confesiones y hay que hablar conforme a la palabra de Dios. Estamos comenzando un año y ustedes y yo, como humanos, en esta experiencia humana, pasamos por diferentes etapas y periodos. Y a veces tenemos días tan dulces y tan buenos. Y otras veces tenemos días tan amargos y tan difíciles, tan bajos. A veces sentimos y casi que vemos a Dios ahí con nosotros. Y decimos, ¿qué es esto? ¿Qué es esta dulzura? Y otras veces ni lo sentimos ni lo vemos. Y pensamos que estamos solos. ¿Pero qué es esta soledad? ¿Y qué son estas circunstancias? ¿Y qué son estas noticias?
Entonces constantemente estamos provocados a responder a través de los sentidos, lo percibimos y queremos responder. ¿Y cómo vamos a responder? Como lo que somos. Y si no podemos responder conforme a lo que somos, al menos inicialmente, guardemos silencio, así como Josué le dijo al pueblo, no hablen. No quiero escucharlos diciendo qué murallas tan altas, cómo la vamos a destruir, cómo vamos a pasar. Esta gente nos va a matar, no vamos a poder conquistar esta ciudad. No, 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 no. Entonces, Josué les dijo, no digan nada, guarden silencio. Y si las circunstancias que pasas te abruman de tal manera que no puedes hacer una buena confesión inicialmente de las circunstancias o de la situación para sujetarla a la palabra de Dios, así como dice la palabra del Nuevo Testamento, llevando en cautividad, llevando preso todo pensamiento contrario a la obediencia de Cristo Jesús. Si no podemos llevar ese pensamiento en una confesión a la que se sujete a Cristo, entonces, a menos inicialmente, no seamos reactivos, no hablemos conforme a lo que vemos, a no ser que hablemos conforme a la palabra. Ya después, como les expliqué en los primeros 40 minutos, hay una invitación ahí para los que han entrado durante la reunión para que luego se tomen el tiempo de mirar la enseñanza desde el principio. Es que no debemos ser reactivos, hablar conforme a lo que siempre, a lo que vemos, sino que hablemos conforme a la palabra de Dios. Así que yo de corazón, como pastor, oro por cada uno de ustedes. Como pastor, deseo para ustedes y confieso sobre ustedes la palabra, sobre sus nombres, sobre sus esposos, sus esposas, sobre sus hijos, sobre sus casas. Confieso una buena palabra para un año bueno. Pero estamos en un mundo donde también tenemos una experiencia humana y no solamente espiritual. Y a veces en la naturaleza humana van a tener muy buenas situaciones y a veces no van a tener muy buenas situaciones. Pero cuando pasen por cualquier camino que pase, recuerden siempre quiénes son, qué hay en su corazón y qué entrenamiento Dios les ha dado a ustedes desde que nacieron hasta ahora en relación a la fe. Algunos de ustedes llevan toda la vida, nacieron en la fe, crecieron en la fe. Otros de ustedes llegaron hace unos días, unos meses, unos años. Dios les ha dado un entrenamiento para que cuando tengan que pasar por diferentes situaciones humanas, ustedes toda esa palabra que han recibido la puedan usar a su favor y no en su contra. Porque como les digo, no solamente somos los religiosos los que hablamos de pensar bien y hablar bien, también lo dice la gente del sistema porque ellos lo han descubierto, ellos miden las ondas de energía del pensamiento, la influencia que tienen nuestras palabras en toda la creación y todos nos aconsejan lo mismo. Hablemos correctamente. Hablemos sabiamente, hablemos conforme a las palabras de Dios. Y después, pues sí, tenemos que hablar de los asuntos, como ya les expliqué anteriormente. Por eso la invitación para que nuevamente escuchemos la enseñanza. Yo espero que sea un año bueno, ese es mi deseo, así lo visiono. Sé que habrán situaciones, pero amados, eso es como decir que vendrá el invierno, pero Dios ya nos ha dado recursos y ropa para que no suframos en el invierno. Tengamos buenas chaquetas, buenos sacos, buenos buzos, calefacción, buena alimentación, protección para los pies. Es decir, así es Dios. Dios nos prepara con todo para. Y que vendrá la lluvia, sí, pero tenemos también cómo cubrirnos de la lluvia. Es decir, Dios no nos deja desamparados frente a las situaciones de la vida. Por eso Dios nos habla y nos enseña. Y una forma de enseñarnos es a pensar bien y hablar bien. Dice Filipenses 4:8, si ustedes ya lo tienen allí desde el principio, dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, lo justo, lo puro, lo bello, lo admirable. Piensen en cosas excelentes y en cosas dignas de alabanza. Oiga, concentrarse, fijar la atención, centrar la atención en algo. ¿Y en qué? ¿En qué voy a fijar la atención? Pues en lo natural usted tendrá muchas cosas de qué fijar su atención, si anda enamorado, en el ser amado. Si tiene nietos o hijos amados, en ellos. Si tiene un buen esposo, una buena esposa, en ellos, en sus padres, en sus amigos, qué sé yo, en una idea que tenga. Pero hay que superar un poquitico más todo esto natural, que es pasajero, que hoy es y mañana no es, y centrar nuestros pensamientos, concentrarnos sin que nada más nos distraiga, concentrarnos en lo que es verdadero.
Este fin de año pasado, en un país, una empresa que vende celulares hizo un experimento en algo así como los paraderos de buses en algunos lugares, donde una persona debía estar durante 2 minutos mirando atentamente la pantalla donde estaba este celular y donde se mostraba lo del celular. Había unas cámaras en esta pantalla que miraban a la persona y miraban los ojos de la persona. Si la persona lograba estar los 2 minutos sin distraerse mirando la pantalla, le obsequiaban uno de estos celulares. Y muchas personas se pararon a tratar de hacerlo, pero no lograron hacerlo, porque alrededor, mientras que se hacía el experimento se escuchaba un pito, un carro frenaba, salía por allá un payaso, bueno, y aunque la gente trataba de estar ahí, la vista se les movía y la cámara detectaba que no estaba atento y entonces era descalificado. En este mundo, en este escenario llamado la vida, hay muchas cosas que nos quieren distraer. Y el consejo del Espíritu es: concéntrense en qué. Entonces hay unas virtudes allí nombradas. Estas cosas, y hay más, porque la Biblia ustedes saben que tiene una cantidad de consejos en muchas partes, pero pues ahí digamos que habla de estas pocas. ¿En qué debo concentrarme? ¿En qué debo tener centrada mi atención, mi pensamiento constante y evitar que las cosas alrededor me distraigan? Porque es que lo que entra en mi ser interior, en mi hombre interior o en el subconsciente, como usted lo quiera llamar, lo que entra en mí es lo que luego va a salir, es lo que luego se va a reflejar. ¿Cuándo? En el día a día, en todo ese tiempo en el que usted está vivo, eso es lo que se refleja, sale lo que está dentro. Entonces la Biblia dice, pues, ¿por qué no hacen esto? ¿Qué? Céntrense o concéntrense en qué, en las cosas que sean buenas. ¿Por qué? Porque las cosas que son buenas me hacen sentir bien. Y si me siento bien, mi sistema inmunológico se dispara, mi salud mejora, toda mi corporalidad se va a ver mucho mejor, mi alma se va a sentir mejor, entonces voy a vivir mejor, voy a estar más sano, voy a vivir más tranquilo, voy a tener mejores relaciones, voy a estar en una posición donde espiritualmente o energéticamente voy a atraer, ¿qué? Cosas buenas. ¿Y qué es lo bueno? Pues para cada uno serían cosas diferentes, ¿no? Pero generalmente digamos que es buena salud, prosperidad o que progrese rápidamente o alcanzar cosas materiales o hacer viajes o mejorar su relación de pareja, su relación con los hijos o mejorar la casa o viajar a un país o regresarse a otro país. Es decir, lo bueno, lo que usted lo haga sentir bien, comer lo que a usted le gusta, dormir bien, tener salud. Y para lograr que eso, ¿qué hay que hacer? Concentrarse en qué? Cosas buenas, cosas agradables, cosas perfectas, cosas que tengan buen nombre, que sean dignas de alabanza, cosas que si usted pudiese proyectar sus pensamientos, no sintiera vergüenza de ellos, ni tuvieran que decirle, ay, usted cómo odia a esta persona, y le sonríe, y le da la mano, y vea, y cómo lo detesta, y usted tal cosa, no, sino cosas buenas. Cada uno sabe qué es lo bueno, cada uno sabe en qué se va a deleitar. Pero el consejo bíblico es ese, es piensen en lo que sea bueno, que sea agradable, que sea perfecto, que sea buen nombre, que tenga virtud, que sea digno de alabanza. En eso piensen. ¿Por qué la Biblia da un consejo de eso? Porque lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos mueve las emociones, lo que hacemos, afecta nuestra vida, afecta nuestra experiencia humana. Lo que pensemos de Dios. Si yo pienso que Dios es un Señor que está enojado, eso afecta mi experiencia humana. Si yo pienso que Dios es un señor con una barba larguísima, que es un viejo amargado, que tiene los pies sobre la tierra y que cualquier persona aquí que hace cualquier cosa, él inmediatamente lo golpea, le tira un rayo, le manda un cáncer, le da una enfermedad, eso afecta a mi experiencia humana. Si yo pienso que Dios es un señor ahí que está viendo a ver cuándo yo me equivoco para mandarme para el infierno, eso afecta a mi experiencia humana. O sea, ¿qué pienso yo de Dios? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia me enseña a conocer a Dios. Y en la humana experiencia también, lo que yo piense, en la humana experiencia también me va a afectar, ¿no?
Es que es muy sencillo. Nosotros somos seres humanos que tenemos comunicación con otros seres humanos. Y le voy a decir esto, de pronto no es el constante ni el permanente, y ojalá así sea, sino que ha sido, cierto, que ha sido esporádico por allá, que a usted alguna vez le pasó. Esperemos así. Pero es como un ejemplo. Cuando usted comienza a pensar y a sentir y a mover emociones negativas acerca de un ser cercano a usted, llámese el esposo, llámese la esposa, llámese un amigo, un conocido, llámese un jefe, llámese el portero, llámese el vecino, el que sea. Cuando usted comienza a pensar mal, a sentir mal, eso daña. Y eso lo lleva a usted a tomar acciones y actitudes negativas hacia esas personas. Eso lo afecta. Usted viene feliz, y lo vio. Ah, loco. ¿Por qué? Porque llega incluso a aborrecer a la persona. Uy, no quiero ni verlo, no, ni me lo mencione, no quiero saber nada. Oye, y todo se origina a nivel de un pensamiento. Me cae gordo, me cae mal. Expresiones fuertes que a veces tenemos. Por eso, seamos sabios, seamos entendidos, pensemos bien. Pensemos bien. Ay, pastor, entonces nosotros que somos creyentes, no podemos pensar mal. Sí, es que la Biblia no le dice que usted no pueda pensar, usted puede pensar lo que usted quiera. Yo soy libre de pensar lo que yo quiera. Pero también dentro de la inteligencia que tengo, aquí en nuestra tierra, aquí en Colombia, pues en nuestra tierra, se dice que si uno tiene más de 4 dedos de frente, bueno, el pastor tiene 4 dedos, o 3 dedos, no sé. O sea, lo que está diciendo es, si usted tiene cerebro, si usted tiene mente, usted piensa que usted está sano, pues la misma sabiduría y el mismo conocimiento le dicen esto. Si usted se pone a pensar mal, se siente mal, actúa mal, hace mal, y el resultado de la vida natural es mal. ¿Y quién quiere vivir mal? ¿Quién quiere vivir a toda hora enojado? ¿Quién quiere vivir a toda hora molesto? ¿Quién quiere vivir a toda hora enfermo? ¿Quién quiere vivir a toda hora pobre? ¿Quién quiere vivir a toda hora que no hay no hay con quién hablar, no hay dónde estar porque todo mundo lo aborrece o lo detesta? ¿Quién quiere una vida así? Y eso lo genera uno desde sus propios pensamientos. Entonces, por eso el consejo bíblico es, haciendo lo que la Biblia dice, ¿no? Piensen bien. Uno de los mejores libros para pensar bien, la Biblia. Para pensar bien, escuchen al pastor Soto. Para pensar bien, hay buenos libros, hay buenos coaches, buenos mentores, buenos audios. Para pensar bien, acérquense a Dios cada día más. Limpiemos la mente y el corazón de lo que no es y conquistaremos nuestros Jericó. Sus enemigos y mis enemigos, porque todos tenemos enemigos, nuestros enemigos, según Dios, ya han sido derrotados. ¿Por qué nuestros enemigos aún permanecen en pie en ocasiones? Porque nuestra confesión acerca de ellos es a favor de ellos y no a favor de nosotros. Porque hablamos de nuestros enemigos favorablemente para ellos. ¿Cuáles son los enemigos? Todos tenemos enemigos diferentes. ¿Qué enemigos tenemos? La enfermedad es un enemigo. La discordia es un enemigo. El odio es un enemigo. La pobreza es un enemigo. Las disputas familiares son enemigos. Las injusticias son enemigos. La ignorancia es un enemigo. Tenemos diferentes enemigos. Así que cuando hablemos, si no podemos decir algo bueno sobre eso, mejor hagamos como los israelitas, guardemos silencio hasta que podamos gritar y ver cómo Dios destruye a nuestros enemigos. Porque Dios ha dicho que nosotros somos más que vencedores. Dios ha dicho que somos cabeza. Dios ha dicho que estamos arriba solamente y no abajo. Dios ha hablado bien de nosotros. Él ha hablado bien de nosotros. Así que si Dios habló bien de nosotros, nuestro deber como creyentes es hablar también conforme a las palabras de Dios. Un texto más para que oremos. Romanos capítulo 12, versículo 2, por favor. Romanos 12, 2, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos a mirar Romanos
capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 2, nos va a hablar sobre la renovación del entendimiento. Renovación del entendimiento. Espero que ya lo hayan encontrado, por favor, en sus Biblias, para que hagamos la lectura juntos. Recordemos, por favor, la sugerencia pues, del pastor, de que al final yo les envío nuevamente el link ya a través de la otra aplicación. Y usted, por favor, cuando le sea posible hoy mismo o esta semana, escuche nuevamente la enseñanza, saque sus propios apuntes, porque el evangelio debe ser práctico. El evangelio tiene que ser práctico, tiene que servirnos para la vida diaria. Entonces dice Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este sistema, de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que nos pide el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo? Que dejemos que Dios nos cambie la manera de pensar. Que Dios nos cambie la manera de pensar. ¿Por qué es necesario que Dios nos cambie la manera de pensar? Porque se entiende, según la revelación bíblica, que nosotros deberíamos pensar espiritualmente y en ese sentido pensar correctamente. Pero el sistema que nos recibió, que es el sistema natural, el sistema humano, que es contrario a Dios en muchas cosas, nos enseñó a pensar de una forma que no es siempre la más correcta, no es siempre la mejor. Entonces tenemos en nuestro crecimiento muchas informaciones que nos llegan de la casa, de los amigos, de la sociedad, a través de la televisión, a través de las redes, de la iglesia, mucha información que nos llega que no es correcta. ¿Qué hacer frente a eso una vez que Dios le llama la atención y le dice, quiero cambiar en ti algunas ideas que no están a tu favor, sino que son en contra tuya? Quiero llevarte a un conocimiento que te va a ser útil y te va a ayudar a vivir en relación a lo espiritual bien y también en relación a lo natural para que te vaya bien, para que estés sano, seas próspero, seas más alegre, más feliz, más sano, las cosas te lleguen más fácilmente, para que tengas una mejor vida. Quiero darte esa oportunidad. ¿Cómo lo hago? ¿A dónde tengo que ir? Dios, muy sencillo. Préstenle sus mentes y sus corazones a Dios para que Dios se los transforme. ¿Y cómo me transformo? Sencillo, con renovación de conocimiento, de entendimiento. ¿Y cómo se logra eso? Así, abracadabra, ¡chua! No. Con una agüita que me mandaron y me la echo en la cabeza, no. ¿Cómo se logra? Intercambio de tiempo por conocimiento. ¿Es lo que ustedes están haciendo ahí? Sacar el tiempo, porque así como hemos sacado el tiempo 5 años, 20 años, 10 años, 8 años, 50 años de vida para escuchar y escuchar y escuchar y escuchar cosas que luego se hacen parte de nosotros como si vinieran con nosotros desde antes de nacer, al punto que nos enojamos por ellos, peleamos por ellas, o sea, como si fueran nuestras. Pues de esa misma manera nos corresponde hoy, nos toca hoy entonces sacar el tiempo para escuchar palabras nuevas, temas nuevos, que nos ayuden, que nos digan, oye, piensa lo que piensas, ¿cierto? Piense lo que piensa y mire si lo que usted piensa le ayuda, le sirve. Y si lo que usted piensa no le ayuda ni le sirve, y si la conducta que tiene no le ayuda ni le sirve, te doy una opción o varias. ¿Cuáles? Puedes cambiar eso. Cámbiala por este pensamiento, cámbiala por esto. El no puedo por sí puedo. El no soy capaz, no puedo hacerlo por todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El me voy a morir, qué pobreza, estoy enfermo, esta enfermedad me va a matar. Cámbiala por una confesión como por sus llagas he sido sano. Dios ha dicho que soy cabeza y no cola. O sea, Dios te invita a pensar, a sentir, a hacer, a confesar diferente. ¿Para qué? Para que la vida humana pues sea diferente, sea un acercamiento a Dios que nos transforme para que podamos conocer entonces que la voluntad de Dios siempre ha sido buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Cerremos con esto hoy. Dios, como dicen aún, es un Dios bueno y conoce a los que confían en Él. Dios es bueno, eso lo sabemos todos. Dios es bueno. Porque algunas personas no tienen esa idea de Dios, sino que ven a un Dios castigador y malo.
por lo que tienen en su mente y en su corazón. Pero Dios es bueno. Dios confía, Dios ayuda a quienes confían en Él. Dios nos brinda a través de la palabra una renovación de la información que tenemos. Para Dios todas las cosas son posibles. Oído, todo para Dios es posible. Dios puede cambiar cualquier circunstancia. Resucitó a Lázaro. Llevaba 4 días muerto y lo volvió a la vida. Para Dios todo es posible. Para lograrlo, ¿cómo lo hacemos? Renovación. Así que el pastor Soto los invita para que este año estemos muy atentos a las enseñanzas semanales, que son 2. Son un total de 104 enseñanzas aproximadamente al año, que nos van a ayudar a, de alguna manera, como la levadura, a leudar en la totalidad de los 365 días de este año, a llenarlo de la palabra de Dios, a vivir una experiencia nueva con Dios, a entender y aceptar esto. Dios ha establecido un nuevo tiempo que se llama hoy. Este es un año bueno, es un año favorable, y lo será también en la medida en lo que usted todos los días lo crea y lo confiese, hasta el punto que se cumpla Romanos, que dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Todos los días antes de salir, gracias Dios. Todos los días antes de salir, usted puede decir, este es mi día. Como dice el Salmo, este es el día que Dios hizo, por lo tanto me alegraré en él. Todos los días usted antes de salir diga, este es mi día. Es el día de mis bendiciones, es el día de mis respuestas, es el día de mis victorias. Hoy soy más que vencedor. Yo soy el imán de la creación. Soy bendecido, soy próspero, soy cabeza, soy luz. Donde yo estoy, Dios está. Donde yo voy, cambio y transformo las circunstancias y las atmósferas a mi alrededor. Declare la buena palabra. Confiese la buena palabra y siga el consejo bíblico. Piense en lo que sea correcto. Bueno, esta es la segunda oportunidad que hablamos sobre los pensamientos y así sucesivamente lo haremos durante unos días. Pastor, ¿y por qué este tema para empezar el año? Porque nuestra vida humana y aún el conocimiento de la vida espiritual que tenemos en la experiencia humana y el día a día, todo se define la victoria o la pérdida, primero a nivel mental. Lo que crees, lo creas. Lo que crees, lo atraes. Y lo que crees en tu corazón y en tu mente es la realidad de tu vida. Entonces, muy importante que el chip nos sea renovado, la información nos sea renovado, que hagamos una actualización de software para que este año sea un año mejor, que supere ampliamente los años que han pasado, para que sigamos mejorando si venimos de una racha de cosas buenas, o para que hagamos un alto, hagamos un quiebre y comencemos una época diferente si hemos venido de una racha, una temporada de cosas no tan agradables y no tan buenas. La gracia del Señor con ustedes. Les recuerdo, para quienes lleguen a ver el video por primera vez, mi nombre es el pastor John Jairo Soto, pastor por la gracia de Dios del Ministerio Vínculo Perfecto en Colombia, en Pereira. Aquí tenemos nuestra sede. Bendecimos a todos los creyentes y a los hermanos que están en diferentes lugares del mundo. En este momento tenemos a varias personas conectadas desde España, algunos de Cali, otras ciudades, en Brasil. Bueno, ahí va el evangelio, ¿no? En los Estados Unidos también, gloria a Dios, en el sur del país, en esta ciudad, hasta donde Dios nos permita llegar. Estemos firmes y constantes. Gracias por sus oraciones, gracias por sus aportes y gracias por estar ahí. Padre, hoy bendecimos tu glorioso nombre. Te damos a ti o te reconocemos a ti todo el honor, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Eres Dios de lejos y eres Dios de cerca. Eres Dios en los cielos y eres Dios en la tierra. Señor, gracias, porque nosotros sabemos y hemos entendido y hemos recibido por la palabra de que el hecho de que estés con nosotros y nosotros contigo y de que tengamos naturaleza espiritual, imagen, semejanza de Dios en nosotros y de que tengamos esas promesas bíblicas, nos ponen en esta tierra en una posición muy favorable. Hijos de Dios, favorecidos, bendecidos, gente sabia, gente entendida, gente con capacidad, gente con creatividad, gente cuya palabra tiene poder en este mundo natural. Confesamos, por lo tanto, Dios, que somos lo que dices que somos, que tenemos lo que dices que tenemos, que creemos lo que tu palabra dice firmemente acerca de nosotros
Te damos gracias por haber destruido a nuestros enemigos, haber silenciado las voces de nuestros enemigos, y te damos gracias por habernos despertado también el oído espiritual y la visión espiritual. Que tu favor alcance a cada persona, que este sea un buen día, que sea una buena semana y que este sea un año extraordinario para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias ahora y siempre. Amén, amén y amén. Gracia y paz. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Gracias por haber estado atentos en la reunión y por haberme acompañado acá desde mi hogar en esta reunión. Para quienes están en la ciudad, recuerden, el próximo domingo 14 de enero del año 2024 de nuestro Señor Jesucristo, nos reuniremos en la reunión presencial en nuestra sede, y también entonces tendremos la reunión virtual para quienes no están en la ciudad. Para todos ustedes, gracia y paz. Bendecidos. Muchas